eh, de extracción vehicular. Muy bien. Entonces, no sé si alguien de ustedes ya tenga experiencia en la extracción vehicular, en los cuidados médicos, sobre todo durante la extracción, o sea, algún técnico en extracción vehicular aquí, pero no me dejarán mentir, cuando vamos a un curso de técnicos en extracción vehicular o de formación de extricadores o excarcelación vehicular o extricación, como le quieran llamar, ¿okay? Que a fin de cuentas sigue siendo lo mismo. Eh, Se enfocan mucho en lo que es la herramienta hidráulica, en las herramientas neumáticas, en las herramientas eléctricas, en las herramientas manuales, y va muy enfocado el curso hacia las técnicas de corte, de expansión, pero pocas veces va enfocado hacia el cuidado médico del paciente en el interior del vehículo. A lo mucho te meten a un paciente y como que lo sacan ahí con una técnica medio improvisada. ¿Por qué? Porque normalmente el curso no va diseñado hacia la parte médica, va diseñado hacia la parte técnica de la extracción. Y aquí es donde tenemos un problema, porque tenemos gente que es muy buena para la extracción, pero malísima para los cuidados médicos. O sea, tenemos bomberos, en algunos de los casos, digo, yo sé que hay bomberos muy profesionales, pero tenemos bomberos que no saben nada de cuidados médicos, pero son muy buenos en la extracción. Y pues ahí hay una mala combinación, ¿verdad? Lo mismo, tenemos buenos paramédicos, que son muy buenos paramédicos, pero no saben nada de extracción o de las herramientas de extracción o de las técnicas de extracción, y entonces no se puede amalgamar un buen equipo de intervención durante la extracción vehicular. ¿Ok? Ahorita les voy a pedir, por favor, si alguno de ustedes puede encender su cámara. Normalmente yo lo debería hacer de forma forzosa, ¿no? Que abrieran sus cámaras, pero ahorita les voy a pedir nada más a los que tengan chance de abrir sus cámaras, pues se les agradecería mucho para poder visualizar a la gente con la que estoy hablando. Para mí es muy importante poder verlos para, una, obviamente que esto sea más personalizado, y la otra, pues obviamente saber cuál es la reacción y pues saber con quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces, esto hace mucho más interesante y mucho más dinámico el programa. De igual manera, cualquier duda que usted tenga, comentario, sugerencia, pregunta, con toda confianza lo puede hacer. Muy bien. Entonces, si alguien puede abrir su cámara, se lo agradecería muchísimo. Si no, pues entiendo que tal vez se anden haciendo otras cosas, pero sí les voy a pedir, por favor, toda su atención para este tema, para que podamos responder de forma correcta a este tipo de escenarios y de situaciones. Bien, ya la mayoría de los que estamos aquí anteriormente hemos tomado cursos juntos, ya hemos tenido charlas. Mi nombre es Alejandro Gastelum. Actualmente, en el tema de extracción vehicular, yo soy técnico en extracción vehicular. Muy bien, soy instructor de extracción vehicular y pertenezco al Centro de Investigación, muy bien, post-colisión. Este Centro de Investigación post-colisión es prácticamente un lugar en donde nos dedicamos a investigar el impacto que tiene la adecuada atención en la extracción vehicular o las maniobras que realizamos después de una colisión de vehículo motor. Si se dan cuenta, pues son varias instituciones a nivel mundial. Muy bien. Y en México, pues un servidor es el embajador o el representante de esta asociación IMPACT. Por eso es que en la promoción del curso les decía, pues que el reconocimiento que vamos a dar a quien tome la capacitación, pues tiene un aval por parte del Centro Postcolisión, Investigación e Innovación, muy bien, de este famoso centro. Ahora, hablando de la epidemiología, hablando específicamente de la epidemiología de la colisión de vehículo motor
los accidentes y la extracción vehicular, pues tenemos claro que normalmente en el primer cuatrimestre del 2023 hubo 5,322 muertos, representando un aumento del 2,5 de mortalidad en las carreteras mexicanas. Ok, estamos hablando de nuestro país, de México. Y estos accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas nos dice que el 1,0 de los accidentes de tránsito fueron fatales, con 4,394 muertos. En tanto, el 17,6 corresponde a accidentes no fatales, en donde se registraron 91,157 muertos. De tal forma que tal vez el número de muertos no me diga nada referente a la extracción vehicular, porque al fin de cuentas, pues eso va a ser una recuperación de un cadáver. No hay mucho referente a los cuidados médicos que yo pueda ofrecer ahí, pero si se dan cuenta, hubo 4,394 muertos, pero 91,157 heridos. Esto significa que hubo mucha gente que requirió de los cuidados médicos durante la extracción vehicular. Muy bien. Entonces, realmente no es poco el número de accidentes que tenemos en nuestro país. Al menos si nos vamos a Hermosillo, en la tierra donde vivo actualmente, del diario tenemos accidentes fatales del diario con personal, pues que es necesario realizar una extracción vehicular. Muy bien, entonces no es nada raro hablar de extracción vehicular porque es algo que como servicio prehospitalario de urgencias usamos todos los días prácticamente durante el servicio prehospitalario. Todos los días hacemos al menos una extracción vehicular. Ahora, hay que ver qué tipo de extracción vehicular y si las hacemos de forma correcta. Pero de que se hacen extracciones, se hacen extracciones. No hay vuelta de hoja. ¿Ok? Cuando hablamos de las entidades con más víctimas mortales, tenemos que Sonora se encuentra en el quinto lugar, Jalisco en el primero, en el segundo Michoacán y en el tercero Sinaloa. ¿Okay? Vamos a ver y vamos a hablar sobre algunos estudios. Ahora la ventaja que tiene la extracción vehicular, si nosotros nos damos cuenta, cada vez escribimos más. Esa es una gran ventaja. Cada vez se hacen mayores investigaciones, cada vez se hacen mayores estadísticas, cada vez tenemos mejores técnicas, cada vez hay más equipo, de tal forma que esta extracción vehicular, al igual que la reanimación, al igual que el control de hemorragias, animal, que todo lo demás, se hace basado en la evidencia. Ahora tenemos evidencia científica que respalda específicamente cómo hacer una extracción vehicular y cuándo hacerla, por ejemplo, de manera usando un collar cervical, usando una tabla. Ya tenemos específicamente cuándo lo podemos hacer. Muy bien. No es como antes, pues que era a juicio del que estaba ahí, que aún todavía consideramos importante el juicio clínico, definitivamente sí, ¿verdad? El juicio clínico nadie lo va a relevar. Sin embargo, pues el paramédico, el médico, la enfermera, pues ya cada vez tiene más herramientas basadas en la evidencia para poder echar mano y tomar una decisión, pues, adecuada. ¿Ok? Entonces nos vamos a estar basando en estudios del 2025 prácticamente. Muchos de estos estudios son nuevos. Entonces, siéntanse seguros que la información que vamos a brindar aquí es información, repito, basada en la evidencia más nueva que tenemos referente a la extracción vehicular y los cuidados médicos durante la extracción. Principales razones de la necesidad de hacer esta extracción vehicular, pues al menos en México tenemos un problema, ¿no? Que es la mala remuneración de los empleos. Y no nada más pasa en México, la realidad es que pasa en muchos países de Centro, Sudamérica, prácticamente gran parte de Latinoamérica e incluso Europa. Entonces, ¿cuál es el problema? La mala remuneración, de tal forma que al tener menos remuneración, el personal tiene que tener más trabajos. Entonces, no es raro y tampoco es poco común que un operador de tráiler tal vez maneje 8 horas de ida y luego otras 8 horas de regreso y probablemente otras 8 horas de regreso otra vez para poder llevar más cargas y poder ganar más dinero, porque ellos, más que hacerlo el diario,
muy bien, lo hacen por comisiones, ¿no? Es por prácticamente, dependiendo lo que hagan o los viajes que hagan, pues son la cantidad de dinero que reciben. Entonces, ¿cuál es el problema? Que normalmente esta gente al trabajar tanto, es muy probable que se queden dormidos al volante, generando lesiones, obviamente, a ellos mismos o a alguien más. Y esto es una problemática muy común. También pasa en la población, ¿no? La gente que se dedica a manejar camiones, hemos tenido conductores de autobuses que se quedan dormidos, en los vehículos automotor particular también tenemos el mismo problema. Entonces no es algo prácticamente específicamente de, eh, de los operadores, ¿no? Bien, como lo dice Samudio, efectivamente, en el curso de seguridad en ambulancias, seguramente los que ya tomaron el curso la conferencia de seguridad en ambulancias, hablamos precisamente también de los servicios médicos de emergencia, ¿no? Hablamos también de los servicios médicos de emergencia, que de repente el maquinista pues ya tiene dos chambas, trabaja en el aeropuerto, sale del aeropuerto, se vienen los bomberos, y luego salen los bomberos y se va al aeropuerto y ahí anda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que obviamente esto genera mayor cantidad de accidentes. En los traslados pasa lo mismo, el operador de la ambulancia también, pues es igual, le pagan por hora. Entonces, al momento de ser estas condiciones de esa forma, pues aumentan el riesgo de accidentes. A esto le sumamos la tecnología, ¿no? La tecnología puede jugar a nuestro favor, pero también puede jugar en nuestra contra. Desafortunadamente, en nuestro país juega a nuestra contra porque la mayor parte de los accidentes lo tenemos por el uso del celular. Muy bien. Sin embargo, en otros lugares, en otros países, pues los vehículos tienen dispositivos de seguridad en donde la tecnología nos ayuda. Detecta, por ejemplo, el número de parpadeos, la cantidad de veces que los ojos se quedan cerrados y puede emitir algunas alarmas para que el centro de trabajo pues bloquee el camión, le hable al operador para pedirle que se pare, el mismo tablero le recomienda a la gente que eche un sueñito. Vaya, la tecnología les ayuda. Pero en nuestro caso, acá en Latinoamérica, pues desafortunadamente no tenemos aún tanta tecnología que venga a ayudarnos. Por el contrario, pues termina en algunas ocasiones perjudicando y generando mayor cantidad de accidentes. De tal forma que la pregunta es, ¿las extracciones vehiculares son más fáciles o son más difíciles? ¿Qué opinan? ¿Las extracciones vehiculares actualmente son más fáciles o más difíciles? Nosotros, bueno, diferimos, viene un compañero y yo, pero en sí, yo digo que más fácil, él me dice que más difícil. Bien, fíjense, normalmente las extracciones vehiculares o al menos los cuidados médicos son muchísimo más difíciles que antes. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué? Primero, por la ingeniería de los vehículos. La ingeniería de los vehículos nos ha generado que, pues obviamente, estos vehículos generen la absorción de la energía de tal forma que se deforman muy rápido y generando en algunas ocasiones, pues, necesidad de equipo hidráulico para la extracción vehicular. Esa es una. Y la otra, pues, es que la cantidad de energía que recibe el paciente, pues, puede ser mucha. Antes, esos pacientes se morían. Antes los pacientes esos se morían. Actualmente quedan vivos, pero más dañados dentro de los vehículos. De tal forma que normalmente el soporte vital que una persona dentro de un vehículo requiere no va a ser suficiente con el soporte vital básico. Cuando tenemos un vehículo, un choque, una extracción vehicular, una persona con atrapamiento físico tipo 2, por ejemplo, pues normalmente estas personas van a requerir soporte vital avanzado dentro del vehículo para poder hacer una extracción adecuada. Y cuando no reciben soporte vital avanzado adecuado, reciben puro soporte vital básico durante toda la extracción, pues normalmente terminan muertos por una falta de atención adecuada. Ojo, no estoy diciendo que lo básico sea malo, no, para nada. Lo básico es eso, la base de toda la atención que vamos a brindar. Pero cuando hablamos de extracción vehicular, en ocasiones lo básico no es suficiente. Son pacientes que van a estar a veces dentro del vehículo 30, 40 minutos, que pueden desarrollar situaciones que en una situación normal las desarrollarían cuando el paciente llega al hospital. Tú agarras a la víctima, la subes a tu ambulancia y en 10 minutos o 15 estás en el hospital.
¿Cuál es el problema? Que una persona en extracción vehicular o que tiene atrapamiento físico tipo 2 no vas a poder trasladarla. Entonces te tienes que hacer responsable de ese tipo de situaciones que el paciente va a sufrir dentro del vehículo. ¿Me explico? Una lesión cerebral secundaria, un síndrome de reperfusión, un síndrome de aplastamiento, todo eso ya lo puedes ver específicamente en el lugar, ¿ok? Entonces, sí es importante este, aquí el comentario de Samudio es muy interesante, ¿ok? Es muy interesante. Lo que pasa, lo que pasa es que no debe de haber una división específica entre el soporte vital avanzado y el soporte vital básico. Y van a decir ustedes, a ver, espérate, ¿cómo Alejandro que no? O sea, ¿cómo que no? Si bien es verdad, y es lo que les menciono, lo básico es la base, o sea, lo básico es fundamental definitivamente. Sin básico no hay avanzado, eso nos debe de quedar claro, ¿verdad? A veces, repito, ¿no? Es necesario en ocasiones irnos directo a lo avanzado sin pasar por lo básico cuando tienes el nivel de entrenamiento correcto. Si yo tengo un paciente que participó en un choque, que trae trauma facial masivo, Lefford, muy bien, Lefford 2 tal vez, ¿no? Piramidal, una lesión piramidal, un Lefford 2, con traumatismo cronocefálico, depresión del sistema nervioso central, con trauma facial al que no puedo manejarle la vía aérea, al que si le pongo una mascarilla de oxígeno no va a funcionar, pues me tengo que ir de manera inmediata al soporte vital avanzado y una cricotiroidectomía, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya sé que no le sirve de nada una mascarilla, ya sé que no le puedo poner una cánula, ya sé que no me va a servir de nada estar haciendo soporte vital básico. Entonces, si yo puedo hacer soporte vital avanzado desde un inicio, pues se puede hacer. No estamos peleados con eso. Aquí lo correcto es evitar caer en las trampas de que lo básico lo es todo, pues. ¿Sí me explico? Lo básico es definitivamente sumamente importante. De hecho, de esto no tengo la menor duda. Lo básico es sumamente importante, pero cuando hablamos de extracción vehicular, en algunas ocasiones es requerido sí o sí el soporte vital avanzado. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que no en todos los lugares tenemos soporte vital avanzado y no en todos los lugares pues tenemos las herramientas, el equipo, el entrenamiento o la práctica para poder prestar soporte vital avanzado en el lugar. Me explico. Pero excelente, como yo estoy totalmente de acuerdo con Samudio, sin básico no hay avanzado. ¿Ok? Eso es de regla. Muy bien. Ahora, fíjense, como decíamos, los cambios en los diseños del vehículo, pautas de atención vertebral que parecen reducir desafíos en la extracción. ¿Por qué parecen reducir esos desafíos? Porque no hay necesidad de ponerle chalecos de extracción, media tabla, collarines. Ya actualmente el paciente cada vez le pedimos que salga solo o por su propio pie. Es más común que lo hagamos ahora. Antes era poco visto. De hecho, si lo sacábamos caminando al paciente un vehículo, todo el mundo se reía de nosotros, ¿verdad? Bien, actualmente eso es permitido, de tal forma que mucha gente piensa que es más fácil, pero pues no todos los pacientes salen por su propio pie. Entonces ahí es donde nos meten en problemas, ¿verdad? Tenemos que pues usar los equipos y los recursos disponibles en base a la evidencia actual. De tal manera que un ocupante en un vehículo con un sistema de retención que funcione correctamente va a tener una mayor probabilidad de estar vivo, pero con lesiones graves, pero que probablemente van a sobrevivir diferente hace una década. Ese paciente a esa misma velocidad hace 10 años se hubiera muerto. Ahora no. ¿Cuál es el problema? Que los vehículos también son más ligeros, corren más recio y entonces la energía que reciben pues es mucho más alta. Entonces quedan vivos, sí, pero sumamente lesionados. O sea, hay más morbilidad por colisión de vehículo motor. Entonces, ¿qué tenemos? Vehículos ligeros, pacientes pesados, mayor cantidad de lesiones y complejidad en la extracción, porque dijimos, el vehículo pues prácticamente se deshace para abrazar a la víctima y pues venir a algunas veces complicarnos la extracción. Muy bien. ¿Qué es la extracción? La extracción vehicular se define como el proceso mediante el cual personal entrenado tiene acceso a una persona lesionada, atrapada o inconsciente dentro de un vehículo. Le brinda atención médica inicial,
lo retira del sitio del incidente y lo traslada a un lugar seguro sin aumentar la gravedad de las lesiones. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer al llegar a un lugar prácticamente es asegurar la escena inmediatamente, tener contacto con la víctima, al menos de lejos, tal vez no de cerquita, pero sí de lejos, tener contacto con la víctima y terminar asegurando aún más la escena por medio de la estabilización inicial del vehículo. Entonces, ¿a qué me refiero con la estabilización inicial del vehículo? Miren, ¿o a qué me refiero con la seguridad de la escena? Cuando nosotros llegamos a un accidente, si yo llego a un accidente, lo primero que debería de hacer es hacer una evaluación de la escena. En esa misma evaluación de la escena, si yo llego en una ambulancia, por ejemplo, la ventaja que tenemos actualmente es que tenemos cámaras cuando se hace la recepción de la llamada, entonces podemos ver qué recursos podemos utilizar. Por ejemplo, si a mí me dicen hay un accidente en las principales vialidades de Hermosillo, el C5 dirige su cámara hacia allá, ve la magnitud del accidente y puede enviar personal necesario, bomberos, patrullas, ambulancias. Me voy explicando. Entonces, la comunicación y el acceso de la comunidad a un número de emergencia de 3 dígitos es necesaria. Entonces, la gente habla al 911, dice qué está pasando. Cuando dicen qué está pasando, el telefonista recibe la llamada, manda los equipos adecuados. Entonces, normalmente para cuando llega la ambulancia, los bomberos ya van en camino. Entonces, se acortan las distancias o se acortan los tiempos. Cuando esto no sucede, el paramédico que llegue en la ambulancia tiene que hacer de manera inmediata una solicitud de ayuda y una evaluación de 360 y llevar el equipo adecuado para la atención del incidente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que una colisión de vehículo motor, una volcadura, un choque, pues va a poner en riesgo al personal que no tenga el equipo de seguridad adecuado. Por eso nosotros pedimos que toda persona que esté en un lugar del accidente o en el lugar del accidente debe traer equipo de protección personal, al menos 3 metros de distancia. De 3 a 5 metros de distancia no debe haber nadie que no traiga equipo de protección personal. ¿Ok? Deben de traer todo su equipo de protección personal. A eso le llamamos normalmente la zona caliente. Muy bien. Parámetro dijimos de 15 pies alrededor del vehículo y todas las personas deben de tener equipo de protección personal adecuado que incluya calzado, pantalones, chaquetón, protección ocular, guantes, protección respiratoria según sea necesario, incluso pues no necesariamente chaquetón, ¿no? O pantalones, puede tener un overol, ¿no? De rescate si se gusta y de preferencia que tenga los requerimientos para un material ignífugo, que tenga retardante al fuego, que sea antichispa, bueno, parámetros que deben de ser adecuados en el personal. Entonces, si usted no trae equipo de protección personal, no tiene nada que hacer adentro de la zona. Y aquí es donde viene un problema básico. El problema básico que tenemos aquí es que, ¿se acuerdan que mencionábamos? A veces el personal de bomberos no tienen paramédicos entrenados, entonces se asustan con el paciente grave y mandan a tener un paramédico sin entrenamiento o sin entrenamiento de extracción vehicular o con entrenamiento en extracción vehicular, pero sin equipamiento, y lo meten al vehículo, arriesgando al personal. ¿Ok? Entonces, ese es un problema. A veces por el miedo o por la ignorancia de saber cómo hacer el trabajo, arriesgan a alguien más. Y eso lo hemos visto infinidad de veces. Hemos visto infinidad de veces bomberos que meten a paramédicos al vehículo porque no tienen un bombero que le entienda a este tipo de situación y lo meten sin equipo de protección. Y eso no debería de ser. ¿Sí me explico? Entonces, a veces el personal paramédico llega a la escena y se quiere meter al vehículo y cuando el bombero entrenado no lo deja, se ofende. Dice, no, es que no trabajamos cordialmente porque no me dejó entrar. No te dejó entrar porque no traes equipo de protección. ¿Sí me explico? No, tu meta no es esa. Tu meta es atender a la víctima fuera del vehículo o dentro del vehículo si tienes equipo de protección personal. ¿Sí queda claro ese punto? Pues si no tienes equipo de protección personal, no tienes nada que hacer. Y si tú eres el bombero que está ahí, no permitas
que entre personal sin equipo de protección a un escenario de este tipo. La chamba va a ser, entonces, si no traes un paramédico, entonces lo que tienes que hacer tú es meterte tú. ¿Okay? Eso es muy común, que se quieran quitar el equipo de protección porque les estorba. Entonces, la falta de práctica, en algunas ocasiones la falta de práctica lleva a este tipo de situaciones. Se quieren quitar los gogles porque no ven, la mascarilla porque no pueden respirar. Pues el equipo no es cómodo. El equipo no es cómodo, pero es necesario para poder realizar el trabajo. Entonces, ¿quién nos va a dar esa comodidad? La práctica constante. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Practicando escenarios de esta forma para que esto fluya de mejor manera. ¿Ok? Bien. Entonces, acuérdense, nadie sin equipo de protección a la zona. Luego vamos a tener, pues nos debe de quedar claro también la parte de la seguridad de la escena. Y en la seguridad de la escena también incluye la colocación adecuada de vehículos para amortiguar muy bien e iluminar las áreas en donde podamos estar trabajando. Tenemos un área de colocación de herramientas o el área o lo que llamamos nosotros el área de operaciones. Antes le llamaban tianguis, ¿verdad? El tianguis, donde ponemos el tianguis, donde bajamos las herramientas y todo, es el teatro de operaciones. Y el otro que le llamamos depósito de partes o chatarra. Y antes, ¿qué hacíamos? Antes esos depósitos o chatarra los metíamos abajo del vehículo. Quitábamos el capote, lo metíamos abajo del vehículo. Quitábamos el cofre, lo metíamos abajo del vehículo. Quitábamos la puerta, lo metíamos abajo del vehículo. Y ese era un riesgo. Por esto actualmente debemos de tener un área de partes y de depósito de material. ¿Okay? Y el del oficial de seguridad del comando de incidentes, porque recuerden que todo accidente requiere un comando de incidentes, por pequeño que sea. Muy bien. Y el oficial de seguridad se va a encargar de que esto esté presente. El área de colocación de herramientas y el depósito de chatarra a una distancia prudente para que nadie se vaya a lesionar de nuestros rescatistas. Muy bien. Obviamente, aquí no voy a tardar mucho porque seguramente lo conocen de sobremanera, que es lo que llamamos la física del trauma o el mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión prácticamente es lo que actualmente llamamos la física del traumatismo. Prácticamente es correlacionar lo que tú estás viendo en la escena con las posibles lesiones de la víctima. ¿Ok? Es correlacionar lo que tú estás viendo en la escena con las posibles lesiones de la víctima. Si tú estás viendo un escenario de estos, como el que estás viendo en la imagen, ¿cuál será la posibilidad de que el conductor esté vivo? Nada más con ver la imagen, o ni siquiera quiero nada más. ¿Cuál es la posibilidad de que el conductor de ese vehículo esté vivo? Ahora, ¿es importante la física del traumatismo? Sí. ¿Es una regla general o es una regla irrompible? La neta es que no. ¿A qué me refiero? Todos nosotros podríamos pensar de que la posibilidad de que él esté vivo es muy baja, pero hay gente que tienen un angelote o que tienen alguien que lo cuida muy bien, que pueden quedar vivos. O sea, por increíble que parezca, hay situaciones en donde yo he visto el vehículo todo desarmado, ¿ok? Totalmente hecho pedazos y la víctima viva dentro del vehículo. Entonces, ¿es una regla general? La respuesta es no. Pero, ¿te va a dar un indicio? Sí, definitivamente sí. ¿Lo puedes usar? Definitivamente sí. No nada más lo puedes, lo debes de usar para poder conocer los posibles mecanismos de lesión. Sin embargo, no todo está dicho. O sea, no nada más porque vas el vehículo así, ya te ahorres el trabajo, ¿no? Por tener contacto con la víctima en un principio y saber si está viva o no. ¿Ok? Hemos encontrado situaciones, repito, que son raras, sí, efectivamente son raras, pero que llegan a pasar en donde el vehículo está totalmente desformado, muy bien destartalado y la persona viva. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos este vehículo, decimos, pues la posibilidad de que esté vivo es muy baja, sin embargo, tenemos nosotros que cerciorarnos y ver, pues, si encontramos ahí algún contacto con la persona. Igual y se agachó antes del accidente, igual y hemos tenido situaciones donde la víctima
ve el accidente y se agacha y el vehículo nada más le dañó la parte de arriba y lo encuentras abajo del tráiler. Me voy explicando. Entonces, todo puede pasar. Por eso es importante hacer una evaluación segura y rápida del mecanismo de lesión. Esos mecanismos de lesión me van a dar algunos patrones lesionales importantes. Por ejemplo, si es un choque frontal, puedo tener un trauma de tórax, puedo tener trauma de cresta ilíaca, puedo tener en fémur, puedo tener lesiones pulmonares, lesiones cervicales. Si es impacto lateral, pues en costilla, en cadera, en fémur. Si es por alcance, pues hiperextensión, sobre todo si no traía el reposacabezas de forma correcta. Muy bien, todo eso lo podemos encontrar, mecanismo de lesión por arriba y por de arriba, por debajo y por debajo, la telaraña en el parabrisas, famosa, ¿no? Si es la telaraña en el parabrisas, pues pensamos inmediatamente en traumatismo craneoencefálico, trauma de tórax, trauma cervical, trauma de columna, trauma de pelvis, trauma de abdomen. O sea, ese es el problema con la famosa, con los accidentes o con la colisión de vehículo motor, que no nada más es un solo traumatismo, pues. Si yo veo una telaraña en el caso del accidente frontal, si yo veo la telaraña en el parabrisas o el famoso ojo de güey en el parabrisas, pues yo inmediatamente tengo que pensar no nada más en trauma de cráneo, ¿no? Tengo que pensar en cráneo, cuello, tórax, abdomen, pelvis. Entonces, obviamente es multifactorial la situación. ¿Okay? Y esto tiene que ver con prácticamente las leyes de Newton y la energía cinética, en donde nos habla que el peso es importante, pero es aún más importante la velocidad del vehículo. Bien, entonces es importante que usted conozca esto, esas famosas, a lo que llamamos nosotros las tres colisiones. Las tres colisiones es, uno, el vehículo contra el objeto, ¿ok? Dos, el cuerpo contra el vehículo. Tres, los órganos vitales contra sus paredes. Y tenemos una cuarta colisión que la podemos encontrar a nivel cerebral o a nivel de cráneo, que es cuando rebota el cerebro en la parte de atrás. Muy bien, y podemos tener la famosa cuarta colisión en esas situaciones. Muy bien. Date. Sí, te digo que hemos tenido varias situaciones en donde la víctima parece que ya no va a sobrevivir dentro del vehículo y llegas y está ahí, nada más bien dañada, algunos pacientes sin ningún rasguño, la vida es extraña, ¿ok? Y hemos visto vehículos que no tienen ninguna daño por fuera y el paciente está muerto, ¿no? Dices, bueno, ¿y cómo pasó? Entonces, de ahí vienen algunos términos importantes, ¿verdad? Algunos términos importantes como pacientes atrapados, atrapamiento físico, atrapamiento mecánico. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Okay? Entonces, antes de evaluar o antes de ingresar a la escena, tengo que hacer una evaluación de 360, verificar primero qué tipo de vehículo es, ¿verdad? ¿Qué tipo de vehículo es? Si es un vehículo híbrido, si es un vehículo eléctrico, si es un vehículo de combustión de gas, de combustión gasolina. Muy bien, tenemos que ver qué tipo de vehículo es, sobre todo con los vehículos híbridos y con los vehículos eléctricos, hay que tener mucho cuidado y reportarlo de manera inmediata. Buscar la hoja de seguridad del vehículo. Nosotros recomendamos que traigan o que descarguen hojas de seguridad de los vehículos para saber en dónde cortar, cómo cortar. Ya los vehículos, algunos ya tienen marcados en dónde deben de cortar para que sea muchísimo más segura la extracción. Muy bien. Debemos de ser eficientes y concentrarnos en las prioridades. Y mi prioridad va a ser mantener la seguridad de la escena, tanto para los rescatistas como para los pacientes y los transeúntes. ¿Ok? La gente que va pasando también es parte de nuestra responsabilidad y tenemos que asegurar la escena para todos. ¿Ok? La colocación de los vehículos, ya hablamos de que la colocación de los vehículos es importante, el señalamiento. Y luego hablamos de estabilización primaria. ¿Qué significa? Yo puedo tener, el paramédico puede tener contacto con la víctima desde fuera del vehículo, ¿ok? O sea, yo puedo acercarme al vehículo de lejos, establecer contacto con la víctima. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Manténgase tranquilo, no se mueva, por favor. Alejado del vehículo. ¿Sí me explico? Yo puedo estar alejado del vehículo mientras un equipo hace la famosa estabilización primaria. Y la estabilización primaria me habla de que el vehículo no se mueva ni para atrás, ni para adelante, ni para un lado, ni para el otro, ni para arriba, ni para abajo. ¿Ok?
Esa es una estabilización primaria. No es una estabilización total, ¿ok? No es totalmente estabilizado, pero tenemos una estabilización primaria, nada más para evitar que vaya a haber un accidente tras otro accidente. ¿Okay? Entonces, que el vehículo no se vaya para atrás, que no se vaya para adelante, que cuando yo me suba los amortiguadores no bajen y suban y generen más lesiones en la víctima, o que activen una bolsa de aire, desactivar los sistemas energéticos del vehículo. Todo eso es importante, por eso todo eso tengo que revisarlo antes de tener contacto con la víctima. ¿Okay? Antes de saber qué tipo de extracción y demás, yo tengo que hacer primero la evaluación de la escena. Muy bien, es como si fueras un electrocutado, pues. Un electrocutado, pues sí, compadre, yo lo estoy viendo, pero no le puedo hacer nada, pues tengo que primero visualizar, bajar los sistemas eléctricos y ya después tener contacto con la víctima. Aquí es lo mismo. Yo tengo que desenergetizar el vehículo y luego después puedo empezar a trabajar. ¿Ok? Bueno, aquí también tiene mucho que ver las modificaciones de los vehículos, sí, tienes tu razón, ¿no? Pero, insisto, normalmente nosotros pedimos que tengan una hoja de datos de seguridad del vehículo para, pues, tener una idea de cómo está la situación. Pues ya si vienen, si se modifican, si los modifican, híjole, pues ahí ya viene un problema, ¿no? Lo mismo pasa en los vehículos de carreras, en los vehículos, los Honda, por ejemplo, en los honderos estos que modifican los vehículos y le meten nitro y el carro no corre más que 40 y cosas así, ¿no? Pero bueno, cosas de gente extraña. Entonces, acuérdense, yo no puedo ingresar al vehículo mientras no tengo una estabilización primaria y es el primer error que cometemos siempre. Es el primer error. Llevamos y nos metemos directamente al vehículo y espérate, hay que estabilizar primero el vehículo y ya después metemos y hacemos una estabilización primaria. Que ojo, eso no significa que esté totalmente estabilizado. Por eso tenemos estabilización primaria y estabilización secundaria. Entonces, nosotros queremos nada más estabilización primaria. Nada más para poder acercarme a la víctima y ver qué tipo de lesiones tiene y ver cómo lo podemos sacar. ¿Okay? Es lo primero que me interesa. ¿Okay? Ahora, una vez que yo entre al vehículo, de manera inmediata tengo que cantarle al jefe de operaciones, porque es importante mencionar esto. Son dos equipos. Uno es el equipo de atención médica, que somos nosotros, y otro es el equipo de operaciones de extracción. ¿Ok? Entonces, mi equipo médico y mi equipo de extracción deben de trabajar en coordinación y deben de trabajar en mutuo acuerdo. ¿Me explico? Entonces, yo llego, veo una persona dentro de un vehículo, chocó contra un poste, el poste está estable, o sea, es un poste que no es de luz, no hay riesgo de que se caiga ni nada por el estilo. Hacemos estabilización primaria, me meto al vehículo y digo, tiene atrapamiento mecánico. ¿Okay? ¿Qué es un atrapamiento mecánico? Que ojo, esto es importante porque esto es un estándar a nivel internacional. ¿Ok? ¿Quién ha escuchado la palabra prensado? ¿Quién aún sigue diciendo la palabra prensado? Sean sinceros. ¿Quién dice está prensado? O nos tocó un prensado. O estaba prensado. Pues de hecho, todavía las personas que están apegadas al primer manual del IFTA, donde no han habido actualizaciones, son pocos ya realmente los que tienen los conceptos bien fundamentados. Excelente. Entonces, ¿cuándo viene el problema? Viene el problema cuando no tenemos esa claridad de comunicaciones. Muy bien, cuando no hay esta claridad de comunicaciones. Entonces aquí tenemos las definiciones que se utilizan prácticamente, la Organización Mundial de Rescate, la OWR, utiliza precisamente estos tipos de definiciones para la situación. Decir, ok, yo llego y tiene un atrapamiento mecánico. ¿Qué es un atrapamiento mecánico? Un atrapamiento mecánico es una persona que está dentro del vehículo, pero que no puede salir porque las puertas están cerradas, muy bien, porque está dañada, la chapa se dañó, porque hay algo que le impida salir, pero que las lesiones de la víctima son leves, pues, o que ni siquiera están heridas. O sea, chocaron, están ahí, no les duele nada, no tienen hemorragia, no tienen nada, lo único es que no pueden salir por su propio pie porque las puertas están atrapadas, están cerradas, selladas, pues, con algo.
Entonces, yo llego, me meto al vehículo, digo, ah, mira, atrapamiento mecánico. Entonces, normalmente lo que vamos a ocupar aquí va a ser equipo para extracción del paciente. Vamos a ocupar equipo de extracción, sí, porque hay que liberar un espacio para que ellos salgan. Hay que diseñar un espacio para que ellos puedan salir. Muy bien. Tenemos el atrapamiento físico tipo 1. El atrapamiento físico tipo 1 es cuando los heridos no salen debido a las lesiones. ¿Qué significa esto? Una persona infartada. Llegamos a un vehículo, el vehículo está sobre sus 4 ruedas, la persona está dentro, inconsciente, llega el paramédico y dice, tenemos, no hay, el vehículo puede abrir las puertas perfectamente, o sea, no hay ninguna bronca con las puertas, la bronca va a estar con las lesiones de la víctima, o tiene un esguince de tobillo, o está fracturado la tibia, ¿sí me voy explicando? O está lesionado, o está alcoholizado y tiene traumatismo craneoencefálico, pero no es necesario un equipo de rescate específicamente. No es necesario un equipo hidráulico, pues. ¿Sí me voy explicando? Entonces, ok, atrapamiento físico tipo 1. Yo ya sé que no tengo, porque ya no tengo, ya me ahorré el trabajo de bajar toda mi herramienta, ¿verdad? Para poder atender a la víctima. Yo ya sé que voy a ocupar un equipo de extracción, sí, para sacarlo, porque no puede salir a su propio pie, pero no como tal, porque el vehículo lo esté atrapando. Me voy explicando. Tal vez pueda hacer una extracción a 90 grados, a 0 grados. Esto va a depender del tipo de vehículo y del tipo de paciente, pero es distinto a lo que llamamos atrapamiento físico tipo 2. Un atrapamiento físico tipo 2 es cuando la víctima está atrapada directa y físicamente por la estructura del vehículo. Es a lo que antes, a esto llamábamos prensado. A esto es a lo que llamaban prensados. De hecho, había una definición de prensados que decía, no, si está de las rodillas, piernas, la mano, estamos hablando de una persona atrapada. Pero si tiene de la pelvis hacia arriba, está prensado entonces. Entonces, así decían esos términos, ¿verdad? Entonces, aquí el término prensado prácticamente ya no se usa. Muy bien, lo correcto es que sea atrapamiento mecánico, atrapamiento físico tipo 1 o atrapamiento físico tipo 2. Y así puedo trabajar yo directamente en coordinación con el equipo de rescate. Entonces yo ya puedo decirle, jefe, tenemos un atrapamiento mecánico, él ya sabrá qué es lo que vamos a ocupar. Jefe, tenemos un atrapamiento físico tipo 2. Entonces aquí tenemos una víctima que está atrapada prácticamente por el vehículo, una parte del vehículo está sobre la víctima, entonces hay que liberarlo de manera inmediata. ¿Okay? Ahora, obviamente puede ser que la víctima tenga más de un tipo de atrapamiento. Puede ser que tenga atrapamiento físico tipo 1 y también tipo 2. ¿Ok? O sea, que esté lesionado y que no pueda salir porque esté lesionado, pero aparte que tenga el vehículo en la pierna. Entonces si tiene los dos, yo le voy a hacer caso al más alto. ¿Sí me voy explicando? O sea, le voy a hacer caso al atrapamiento físico tipo 2 y el que voy a cantar es el más alto, pues en pocas palabras. ¿Ok? Así es como vamos a funcionar. Entonces, normalmente el equipo de rescate va a trabajar siempre bajo el mayor tipo de gravedad. Aquí tenemos algunos tipos o unas mnemotecnias de autoextracción. Entonces, ¿qué es la autoextracción? Prácticamente la autoextracción es que la víctima salga solita del vehículo. ¿Ok? Entonces, eso es prácticamente eso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer primero para yo saber si la víctima ocupa autoextracción o no? Muy bien. Primero, si yo llego a un lugar, yo aseguro la escena, tengo contacto con la víctima, lo primero que hago es tener contacto con la víctima. Entonces, le pido que baje la ventanilla, le pregunto si está bien, por favor, levante el pulgar, levante los pulgares, los levanta. Señor, manténgase tranquilo, somos del equipo de rescate, vengo a ayudarlo, muy bien, manténgase tranquilito y sígame contando. Puede mover sus piernas, puede mover sus brazos, cree que puede salir sola. Muy bien. No, pues que sí, yo no me duele mi cuello, no me duele mi espalda, no me duelen las piernas, no me duele nada, puedo salir sola, muy bien. Entonces yo le voy a dar apoyo para que salga solita. ¿Sí me voy explicando? ¿Y a dónde va a ir la víctima? Pues normalmente lo que voy a hacer yo es poner una silla de ruedas, cuando digo silla de ruedas me refiero a canillas quizás en los días, o le puedo poner
tal vez una camilla ahí cerca, en posición Fowler, para que la víctima se siente de manera inmediata en cuanto salga. Muy bien. Entonces, eso lo podemos hacer. Antes, ¿qué hacíamos? Cualquier víctima que estaba dentro de un vehículo, inmediatamente llegábamos y la queríamos sacar. Ahora, la evaluamos de manera rápida, no había nada que comprometiera la vida, no, extracción armada. ¿Y qué era una extracción armada? Era ponerle, era un collarín, un chaleco de extracción o una camilla media, una media tabla, lo fijábamos y lo sacábamos. O sea, él no salía ni de loco por su propio pie. ¿Okay? De hecho, había gente que le ponía el chaleco de extracción y luego lo sacaba caminando. Una tontería, pero así lo hacían. Porque el chaleco de extracción se usaba muchísimo. Actualmente el chaleco de extracción no se recomienda para nada. Muy bien, actualmente el chaleco de extracción ya no se recomienda. Se dice que el chaleco de extracción genera aún más movimiento en la víctima que lo que se genera por ella sola. Por eso nosotros hablamos de la autoextracción. Ahora, no necesariamente todos los pacientes van a salir solos. Hay pacientes que sí van a ocupar que tú los saques. ¿Ok? Señor, ¿cómo está? ¿Le duele el cuello? ¿Le duele la espalda? No, no, la pierna, no. Ok, señor, ¿cree que pueda salir solo? No, porque me voy a marear, no creo que pueda salir solo, mejor sácame. Ah, perfecto, lo sacamos entonces. ¿Sí me voy explicando? Entonces, si él no quiere salir solo, también es una indicación para que yo lo saque del vehículo. Por eso, la primera pregunta que vamos a hacer una vez que hagamos la evaluación inicial del paciente y que veamos si es atrapamiento físico tipo 1, atrapamiento mecánico, atrapamiento físico tipo 2, pues entonces ya después hago la famosa evaluación rápida, de manera rápida. ¿Ok? Esto es para cuando el paciente está dentro del vehículo y yo estoy afuera. ¿Sí queda claro eso? Esta evaluación es cuando el paciente está dentro del vehículo, yo estoy afuera, puedo tener contacto directo con él. Señor, levante los pulgares, duelen los brazos, duelen las piernas, duele algo. No, ok, perfecto. Sálgase usted solo. Seguro, sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, si yo no pude tener contacto con la víctima, no me contestó, entonces tengo que entrar yo al vehículo. Si la víctima está consciente desde un principio, no hay necesidad de que yo me meta al vehículo, pues espero que esto quede claro. ¿Sí me voy explicando ahí? O sea, si la víctima está consciente, no hay necesidad de que yo me meta al vehículo, al menos de que la víctima diga que tiene una lesión o que le duele algo, que no se puede mover, entonces yo entro al vehículo. Pero si puede mover los brazos, puede mover las piernas, no se encuentra lesionada, puede tener contacto con ella, la viera está despejada, puede salir sin ningún problema. ¿Estamos claros con eso? Obviamente, ante cualquier duda que exista, pues entonces usted se mete al vehículo una vez que se haya hecho la estabilización primaria. ¿Ok? Hay más lo que quiero que entiendan es que hay más riesgo si el paramédico se mete al vehículo a que el conductor salga solo del vehículo o a que los acompañantes salgan solo del vehículo. Eso es menos problema a que yo entre al vehículo. ¿A qué voy a meterme yo a una zona de riesgo? Pues no, a un espacio confinado, porque al fin de cuentas un vehículo es un espacio confinado, ¿no? O sea, no literalmente y no le llamamos así literalmente, pero si lo vemos desde esa perspectiva, pues es un espacio confinado, ¿no? Entonces, ¿a qué voy a entrar yo ahí? Mejor que salgan ellos. Pero si no pueden salir, entonces tengo que entrar yo. No hay de otra. ¿Ok? Entonces tenemos que planear eso. Bien. Resulta que la víctima no me habló, güey. No me habló, entonces yo entro de manera inmediata al vehículo y voy a empezar. Miren, el marche no voy a entrar tanto en detalle con eso porque seguramente ya se lo saben de memoria. ¿Ok? Es algo de lo que hablamos día a día y es indispensable saberlo. Pero lo que debe de usted atender de manera rápida o que usted debe cuidar dentro del vehículo es eso. Primero, hemorragias masivas de manera inmediata. Abrir la vía aérea. Evaluar el tórax, ver que no haya ninguna lesión en tórax, que esté ventilando de los dos lados de forma correcta. Circulación y choque. Manejo de la hipotermia, trauma de cráneo e hipocalcemia. Y de manera inmediata buscar los métodos para extracción correcta. Entonces, ¿qué es la única letra que cambiamos en la extracción? La E.
Porque una vez que tú manejaste las hemorragias, abriste la vía aérea, manejaste la ventilación, circulación y choque, hipotermia, entonces ahora sí tienes que preocuparte por cómo lo vas a sacar. Entonces tú no te puedes preguntar cómo lo vas a sacar hasta que hayas atendido todo eso. Y eso lo vas a tener ahí dentro del vehículo, que eso es otro problema. Ahora, si tienes chance de sacarlo y hacerlo afuera, pues lo hago afuera. Si la extracción va a ser muy rápida, si ya tienes por dónde sacarlo, pues adelante. Pero normalmente no es así. Normalmente no es así. ¿Okay? Así es. Entonces, normalmente no es así. ¿Qué significa esto? Que cuando una víctima está dentro de un vehículo lesionada, lo que hay que hacer entonces, de manera inmediata, es evaluar ese tipo de cosas y van a decir ustedes, oye, pues lo saco y lo atiendo afuera, pero no está tan fácil, pues. O sea, por algo está ahí dentro del vehículo. Fue una colisión vehículo-motor, seguramente tiene atrapamiento físico, tipo 1 o tipo 2, muy bien, o tiene un atrapamiento mecánico y por eso no ha salido del vehículo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atender a la víctima dentro del vehículo. Entonces, para eso metemos al paramédico de manera inmediata. Entonces, yo lo que hago es, acuérdense, llego, establezco comando de incidentes de manera inmediata, pido ayuda, hago una evaluación 360. En cuanto hago la evaluación 360, veo si puedo tener contacto con la víctima. Si tengo contacto con la víctima después de la evaluación 360, le pido que levante el pulgar, puedo yo comunicarme con la persona sin ningún problema, veo que no hay ninguna situación anómala, puede salir del vehículo, sí. Sale el vehículo, le pongo la camilla y lo termino de evaluar ahí abajo. Pero ya no me metí yo al riesgo, pues. Me voy explicando. Ahora, no tengo contacto con la víctima o la víctima lo que me dice no es coherente, no hay una respuesta correcta. Ah, bueno, entonces inmediatamente, mientras yo sigo teniendo contacto con la víctima, están haciendo la estabilización primaria, ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para el otro, ni para atrás, ni para adelante. Y luego inmediatamente, cuando tenga el equipo de protección, metemos al paramédico número 1. ¿Okay? Entonces, en cuanto se mete el paramédico número 1, lo primero que va a llegar a buscar es buscar hemorragias masivas, manejar la vía aérea, cuidados de la ventilación o trauma de tórax, circulación y choque, manejo de la hipotermia, cabeza, hipocalcemia y hacer una extracción de manera correcta. Esas son las prioridades de manera rápida. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que llevar el paramédico? Pues un botiquín. Entonces, yo debo de tener un paramédico que entre con un botiquín para que pueda atender a la víctima. O, si no tiene un botiquín adentro, debo de tener un traidor afuera para que vaya y me traiga una cosa. El pasador, no, pásame una, pásame otra, pásame esta cosa. Aquí, inmediatamente. Y él va a estar dentro, afuera tengo a otro, y ese otro se hace cargo de comunicarse con el equipo de operaciones o el equipo de rescate. ¿Ok? Dependiendo de la situación. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Que sí, o sea, sí, Alejandro, estoy de acuerdo, pues. El paciente está muy grave, estoy de acuerdo, tiene 4 de Glasgow y tiene hemorragia y tiene trauma de tórax y tiene trauma de cráneo y tengo que sacarlo rápido, pero no puedo, pues, no puedo porque no tenemos la forma de abrir el vehículo por mucho que yo quiera de manera tan rápida. Entonces, mínimo te vas a aventar unos 10 o 15 minutos ahí adentro. Entonces, ponte trucha con cómo lo vas a hacer. Por eso hablamos de que a veces el soporte vital básico no es necesario. O, perdón, no es que no sea necesario, sino que no sea suficiente. No es suficiente dentro del vehículo. Me explico, o sea, sí, yo como líder de operaciones te entiendo que quieres que lo saque rápido, pero ahora tú entiéndeme a mí. Yo no puedo hacer una operación tan rápida porque si no vamos a tener un problema. ¿Okay? Entonces, ahora, lo contrario, el equipo de extracción lo quiere hacer rápido, pero el médico dice, no, espérate, no lo hagas tan rápido porque me lo vas a descomprimir. Entonces, tiene que haber una gran coordinación entre el equipo de afuera y el equipo de adentro. Entonces, no es que el de adentro mande, porque mucha gente, no, es que el paramédico manda, no, es que el de operaciones manda, aquí no se trata, aquí los huevos no son al gusto, pues. ¿Sí me explico? Aquí debe de haber una comunicación adecuada, llegar a un consenso entre los dos, sopesar y hacer lo que al paciente más le convenga. No es de que, no, yo aprendí la técnica esta y esa vamos a usar. No, espérate, no es lo que tú sepas, es lo que al paciente le convenga en ese momento. ¿Ok? Las hemorragias las podemos controlar de manera inmediata con presión directa,
torniquete, empaquetamiento, muy bien, sin ningún problema. Aquí en este caso, ahorita vamos a hablar de lo que es el famoso síndrome de reperfusión, pero el CDC me recomienda en lesiones por aplastamiento usar un torniquete también cuando la pierna, por ejemplo, esté atrapada y la vayamos a liberar. Si no tengo manera de meterle líquidos o fármacos de manera inmediata, entonces yo puedo colocar un torniquete para evitar el síndrome de reperfusión. Entonces, los torniquetes, en el caso de la extracción vehicular, no nada más para la hemorragia, muy bien, también puede servir para evitar el famoso síndrome de reperfusión en algunos de los casos. ¿Sí? Problemas de la vía aérea de manera inmediata en cuanto atiendo las hemorragias. En cuanto atiendo hemorragias, me voy a la vía aérea. Pues manejo la vía aérea por medio de la posición. Primero, es lo primero, la posición. Y luego, de manera inmediata, hay que evitar la hipoxia. Este manejo de la vía aérea debe de ser basado en su nivel de experiencia y también, obviamente, es del equipo disponible. Entonces, yo tengo que basar ese tratamiento, muy bien, ese tratamiento lo voy a basar en situaciones, pues, actuales, ¿no? Lo que esté viviendo el paciente en ese momento. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y puedo usar oxígeno dentro del vehículo? O sea, ¿puedo usar yo oxígeno dentro del vehículo cuando estoy trabajando con la víctima dentro? La respuesta es sí, sin ningún problema, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es comunicárselo al equipo de operaciones. Equipo de operaciones, vamos a usar oxígeno dentro del vehículo, porque si el equipo de operaciones quiere usar una sierra recíproca adentro del vehículo o para cortar el poste A o el poste B, y va a tirar chispas a lo desgraciado, pues imagínate la cantidad o el riesgo de incendio que vamos a tener dentro. Entonces, él va a tener que cambiar de operación. ¿Sí me explico? O sea, en vez de usar una recíproca, va a tener que usar una herramienta hidráulica, tal vez, para evitar, pues, el riesgo de un incendio por el oxígeno. Entonces, ¿se puede usar? Sí. Lo único que tenemos que hablarlo con el equipo de operaciones para que esto quede claro. ¿Okay? Podemos manejar la vía aérea con diferentes técnicas. Una es de las más usadas, que es la técnica Tomahawk, muy bien, a lo que llamamos también face to face o pico. Es una técnica en donde lo que hacemos es intubar al paciente cara a cara cuando está en posición semi-Fowler o Fowler como tal, dentro de un vehículo sedante, dentro de un vehículo donde su vía aérea no puede ser protegida, pues no nos va a quedar otra más que manejar la vía aérea ahí sentadito como está, ¿verdad? Entonces, tenemos técnicas específicas para este tipo de laringoscopías. Muy bien, entonces esto se llama Tomahawk. Podemos usar eso sin ningún problema. ¿Okay? Y no sé si la hayan usado anteriormente, pero personalmente la he usado en pacientes y la realidad es que me ha parecido muchísimo más sencilla que la intubación convencional, que una intubación Crush o algo por el estilo. Me parece mucho más sencilla todavía. La visualización de las cuerdas vocales es mucho más fácil. La única diferencia, si se llegan a dar cuenta, es que la laringoscopía, en vez de hacer con la mano izquierda, como es normalmente, pues aquí la hacemos con la mano derecha. ¿Okay? Esa es la gran diferencia que tenemos, ¿no? Y obviamente, pues, en situaciones totalmente distintas. Mientras alguien hace la inmovilización manual alineada, ¿no? Mientras alguien mantiene la cabeza de la víctima alineada, alguien más hace la intubación endotraqueal. ¿Okay? ¿Por qué con la mano derecha? Porque tiene que ver con la posición o con el, la forma de la pala o de la hoja del laringoscopio. Yo normalmente cuando el paciente está en posición supina, lo hago con la izquierda porque la apertura queda de este lado. Entonces, si la apertura queda de este lado, yo aquí, si yo hago la laringoscopía, yo puedo ver perfectamente hacia adentro porque la apertura está de este lado. Pero si yo la pala la volteo, entonces la apertura va a quedar de este lado. Entonces yo tengo que usar la mano derecha para desplegar o para bajar la vía aérea y meter el tubo. Si yo lo hago con la izquierda, no voy a ver. ¿Sí me explico? Entonces, mucha gente dice, no, la laringoscopía siempre debe ser con la mano izquierda. No, no siempre. Todo depende de la situación. Lo que pasa es que nunca han intubado a un paciente dentro del vehículo, pues por eso desconocen. Pero es por eso, por la apertura. ¿Sí me explico? Tiene que ver con la apertura de la hoja del laringoscopio. Entonces, aquí yo puedo ver perfectamente. Si yo lo hiciera con esta mano, me iba a obstruir yo solito el paso del tubo. Entonces, por eso lo hacemos normalmente con la otra mano, ¿ok? Con la mano derecha en este caso.
Inmediatamente voy a empezar a buscar lesiones en el pecho. Recuerden que por estadística es otra de las más comunes. Entonces, lesiones penetrantes, lesiones contusas, hay que auscultar de manera inmediata. Auscultamos el tórax, colocamos oximetría de pulso, vemos cuánto está saturando y si la víctima tiene datos de neumotórax, atención, con datos de choque, de manera inmediata lo tenemos que descomprimir. Ahí dentro del vehículo, no hay que esperar a salirse afuera. Repito, lo ideal sería hacerlo en la comodidad de la ambulancia, pues con lucecita, con el calorcito a todo dar, o sea, eso sería lo bueno. Pero desafortunadamente, pues no es así. Si está con atrapamiento físico tipo 2 de las extremidades inferiores, pues no va a ser tan fácil sacarlo del carro. Entonces hay que esperar y hay que hacer el tratamiento ahí mismo dentro del vehículo. Por eso es importante y por eso recomendamos mucho las lámparas. Llevar su buena lámpara, tener el equipo de iluminación. Los vehículos de rescate urbano les pedimos que traigan un sistema de iluminación, los camiones de bomberos, las ambulancias con las famosas luces de tráfico, muy bien, las que llamamos callejoneras, ¿verdad? Para que funcionen bien, que te echen luz y que puedas trabajar de forma correcta. Que tu casco traiga una buena lámpara, muy bien. Entonces, es importante que tú pienses en este tipo de situaciones, porque normalmente nosotros pensaríamos que la medicina hospitalaria, pues en la casa o en el hospital, pero la realidad es que no, ¿verdad? Aquí la medicina hospitalaria se lleva a cabo en los peores lugares, ¿verdad? Y pues tenemos que adaptarnos a eso. ¿Okay? Entonces ya hablamos de que el oxígeno se puede usar, sí, pero de manera juiciosa. Muy bien. Entonces aquí vemos a un equipo de extracción vehicular usando un expansor o un RAM. Muy bien, estamos usando un RAM mientras tienen un paciente arriba del vehículo, prácticamente con un tanque de oxígeno ahí arriba, con una mascarilla reservorio no recirculante para poder extraerlo, ¿no? Y la persona que está adentro, pues está de equipo de protección, pues podemos volvernos críticos y podemos decir, pues bueno, le faltan las gafas de protección, al que está en el equipo de rescate, pues le falta la mascarilla, ese tipo de cosas que son necesarias, ¿verdad? Entonces, vamos a usar oxígeno de manera juiciosa para los pacientes con dificultad respiratoria progresiva o deterioro neurológico y con saturación parcial de oxígeno menor a 90%. ¿Okay? Vamos a cuidar la circulación en estado de choque. En algunos de los casos es necesario administrar líquidos. Ahora, normalmente en los pacientes de trauma, yo les he dicho casi siempre que no usen soluciones. Les he dicho, no se peleen por canalizarlos, no es necesario. Pero en el caso de un paciente atrapado dentro de un vehículo con atrapamiento físico tipo 2, alguien que está dentro de un vehículo con atrapamiento, esa persona sí va a ser necesaria que la canalice. Muy bien. Ahora, yo la canalizo. Lo ideal es que la solución que yo debo de meter sería una solución que esté calientita. Eso será lo ideal, ¿verdad? Una solución que esté calientita, una solución que sea la adecuada. ¿Cuál es el problema? Para no generar hipotermia. El problema es que estas soluciones pueden generar lo que llamamos nosotros acidosis hiperclorémica, sobre todo cuando son las famosas cristaloides isotónicas, como la solución Ringer lactato o cloruro de sodio, pueden generar esos problemas. Pero en estos pacientes, cuando están atrapados dentro de un vehículo, sí es necesario canalizarlos y hacerles pasar líquidos de manera rápida, porque ellos pueden generar algo que se llama síndrome de reperfusión y pueden generar falla renal aguda. Pues como generan falla renal, yo lo que quiero es tener trabajando a sus riñones y por eso le meto líquidos. Yo le meto líquidos para que sus riñones no se atrofien, no se dañen con las toxinas que le van a llegar producto del síndrome de reperfusión. Y entonces, de esa manera, yo puedo evitar esos daños en el paciente. Por eso es que en un paciente prensado o en un paciente que está dentro de un vehículo, a lo que llamamos prensado, que dijimos que nos quedamos con esa regla, aunque lo correcto es atrapamiento físico tipo 2, cuando yo veo un paciente con atrapamiento físico tipo 2 dentro de un vehículo, lo correcto es que yo inicie reanimación con líquidos porque yo ya controlé la hemorragia. ¿Sí me explico? Si yo ya controlo la hemorragia dentro del vehículo, ahora sí yo ya puedo administrar líquidos de manera juiciosa para evitar una acidosis hiperclorémica, pero sí es necesario en el caso de extracciones prolongadas.
¿Ok? Ahora, si tú sabes que lo vas a sacar rápido, dices, no, pues ahorita no tiene atrapamiento, ahorita metemos la tabla, lo sacamos para atrás, inmediatamente, perfecto, no hay necesidad, pues, no hay necesidad. Pero si tú sabes que vas a tardar tiempo para poder sacar a ese paciente de ahí o esa víctima de ahí, hay que canalizarlo de manera inmediata para poner a trabajar sus riñones. ¿Y qué otra cosa? De preferencia, meterle una sonda urinaria de manera inmediata. Hay que meterle una sonda Foley. Muy bien. Por eso es que el personal prehospitalario, muchos dicen, no, yo no sé poner sonda Foley y eso nada más es en el hospital. Nanay. El personal prehospitalario debe obligatoriamente saber colocar una sonda Foley, sobre todo el de nivel avanzado. ¿verdad? Debe de saber usar una sonda Foley para poder cuantificar la cantidad de líquidos y para poder disminuir el riesgo de muerte de su paciente. ¿Me explico? Por eso hablamos de que lo básico a veces no es suficiente. Vamos a necesitar más. Hay que canalizarlo, hay que meterle sonda Foley, hay que tomarle ultrasonido ahí mismo dentro del vehículo, hay que hacer una serie de cosas al paciente mientras está dentro del vehículo. Porque dijimos, es tiempo dependiente. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Si está libre, lo subo a mi ambulancia y me lo llevo y en el hospital que le hagan ese tipo de cosas. Pero como no está libre, pues lo tengo que mantener ahí de una u otra manera. Y a veces aunque se pueda liberar de manera fácil, yo tengo que mantenerlo ahí. Porque si lo liberan rápido, voy a generar síndrome de reperfusión y se va a morir el paciente. Que de hecho eso se llama el pero si se veía bien. Seguramente les ha tocado ver casos de víctimas que estaban bien mientras estaban atrapadas, le metieron el RAM, la liberaron y se mueren. ¿Ok? Eso se llama síndrome de reperfusión y es algo muy común. Y es por la liberación de las toxinas que se forman mientras el vehículo está sobre la pierna. Todo eso genera toxinas, lo libera, las toxinas se van al sistema circulatorio y causan muerte en nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, acuérdense, en caso de pacientes atrapados que no puedan sacar de manera rápida, aquí sí tenemos que meterle soluciones para canalizarlo. Y la mejor, la que yo les podría recomendar, sería la solución fisiológica o la cloruro de sodio del 0.9%, ese sería lo ideal. Muy bien, porque aún cuando el paciente tenga traumatismo craneoencefálico, esta le va a ayudar. ¿Ok? Entonces tenemos que identificar de manera rápida, prevenir lesión cerebral secundaria y manejar el traumatismo craneoencefálico. Entonces, aquí de manera rápida vamos a hacer una evaluación de la escala de coma de Glasgow o del APU, muy bien, alerta verbal, dolor, inconsciencia, dependiendo, y algún otro dato que le hable de la posible lesión de cráneo, revisión de las pupilas, cuidar la anisocoria, muy bien, la hiperventilación, patrones Cheyenne-Stokes, atáxica, hiperventilación central neurogénica, cuidar todo ese tipo de cosas y en cuanto detecte algo de eso, inmediatamente dar tratamiento para la elevación de la presión intracraneal. Iniciar tratamiento de manera inmediata y oportuna, usar oxígeno de manera correcta para evitar la lesión cerebral secundaria y mantener la tensión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Repito, en situaciones de urgencia, sí, en un hospital, en el prehospital, en algunos casos recomendamos la tensión arterial media, pero si nos vamos a estos casos, lo ideal para no perder tanto tiempo, porque incluso lo podemos saber de manera clínica, es la tensión arterial sistólica, que debe de mantenerse por arriba de 90 milímetros de mercurio, o sea, los pulsos distales palpables, pues, ¿ok? Así se debe mantener. Por eso es que cuando un paciente tiene traumatismo craneoencefálico, está contraindicada la hipotensión permisiva. Entonces, oye, tiene hemorragia, tiene riesgo de hemorragia abdominal, pero también tiene traumatismo craneoencefálico. Híjole, pues ahí sí lo vamos a mantener con 90 milímetros de mercurio de TA sistólica. O sea, ahí sí lo tenemos que mantener elevadito. ¿Ok? De hecho, algunos libros me recomiendan de 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Qué más? Cuidar la temperatura de manera inmediata. Hay que tapar al paciente de manera rápida, porque de por sí la hemorragia le va a generar hipotermia y luego no se mueve porque está atrapado, pues va a generar aún más hipotermia y luego está fuera del hospital, o sea, está en la calle, pues obviamente eso va a generar mayor cantidad de hemorragia. Entonces, ¿cuál es de hipotermia, perdón? ¿Cuál es el riesgo de la hipotermia? ¿Qué es lo que genera la hipotermia? Uno, disminuye el gasto cardíaco, aumenta la resistencia sistémica, disminuye la concentración de oxígeno y la entrega de oxígeno. Las plaquetas son más susceptibles, o sea, genera la que llamamos nosotros coagulopatía, o sea, que no coagula.
y la otra genera acidosis. Entonces, dos de las principales se generan con la hipotermia. De hecho, la hipotermia es la base de la coagulopatía y la acidosis, de lo que llamamos antes la TEA letal de trauma, que ahora es el diamante letal en trauma. Pues la temperatura es lo que lo genera. Por eso hay que cuidar tanto la temperatura de los pacientes. Hay que ponerle, si lo vas a canalizar, ponle soluciones que estén calientitas. Muy bien. Si lo vas a mantener adentro del vehículo, tápalo de manera inmediata. Muy bien. Entonces, eso sería lo correcto. Dijimos que tenemos que tener comunicación con el exterior. Ok, el paramédico debe comunicarse de manera inmediata con la gente que esté en el exterior para poder coordinar bien con el equipo de operaciones para saber qué tipo de extracción vamos a realizar. Muy bien, una vez que tú decidas el tipo de extracción, también tienes que proteger a la víctima. Ahora viene la protección de la víctima. ¿Ok? ¿A qué me refiero con protección de la víctima? Podemos protegerla con material duro o material blando. El material duro, normalmente policarbonato, protege al paciente de restos de herramienta de impacto y el material blando protegerá al paciente de los vidrios. Entonces, tenemos que protegerlo para evitar. ¿Qué otra cosa? Tenemos que hablar con la víctima. ¿Okay? Nosotros recomendamos, a mayor de la posibilidad, que el material para protegerlo sea transparente. ¿Sí me explico? O sea, que sea transparente para que la víctima vea lo que está pasando. Porque cuando no ve lo que está pasando, pero está consciente, la víctima está consciente, no ve lo que está pasando y escucha todo alrededor, se estresa más, libera ketocolaminas que van a generar taquicardias, hiperventilación y demás, y entonces eso va a generar mayor problema en el paciente. Por eso es que lo que recomendamos es que sean transparentes, pero si no, entonces recomendamos que le esté platicando todo lo que se está haciendo y de dónde provienen esos ruidos extraños que está escuchando. Muy bien. Si usa herramientas que produce chispa, se debe usar manta no inflamable para la protección. ¿Okay? Y los equipos deben de brindar protección contra el polvo según sea necesario. En algunos casos usan sierras para romper, por ejemplo, las recíprocas, para romper los cristales o los parabrisas laminados. Entonces tenemos que ponerle mascarilla al paciente también. Acuérdate, el paramédico o el médico y la víctima deben tener mascarilla para no respirar los polvos o los residuos de esos cristales que están rompiendo. ¿Ok? Y luego, ya una vez que hiciste todo eso, ahora sí, ya viste, ya lo atendiste, ya evaluaste todo eso, ahora sí, ¿cómo lo vamos a sacar? ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a sacar? Y la extracción y el cómo lo vamos a extraer debe basarse en la situación que prevalece, el estado médico, clínico del paciente, equipo disponible, y es una decisión conjunta con el equipo de operaciones. ¿Ok? Vamos a tomar esa decisión en conjunto con el equipo de operaciones. ¿Ok? No es nada más del equipo médico o el equipo de operaciones. Entonces, la primera pregunta es, ¿sale o lo sacamos? Pues ya hablamos, ¿no? Si el paciente puede salir solo, adelante, siempre y cuando lo que él me diga es fiable. Porque si yo llego y el paciente está alcoholizado, pues ya tenemos un problema. Ya lo que me va a decir no es fiable. ¿Sí me explico? La otra, si tiene lesiones importantes, si hay daños en el vehículo que imposibilite que salga por sí solo, un atrapamiento mecánico, por ejemplo. Y la otra, que el paciente esté de acuerdo con salir solo. Si no está de acuerdo, pues tenemos que sacarlo nosotros, como te lo dije en un principio, ¿no? Señor, ¿y puede salir solo? No, fíjate que mejor sáquenme ustedes. Ah, ok, entonces lo sacamos nosotros. ¿Ok? Aquí vemos en la parte de la imagen esta, un colchón de vacío. Actualmente son los que más recomendamos para lo que es la movilidad o la restricción de movimientos espinales. El colchón de vacío es lo ideal, ¿ok? Lo malo, pues es que casi no hay, que son caros, pero lo bueno es que tienen muchísimas ventajas para mover al paciente, para trasladarlo, no genera lesiones por presión, o sea, la realidad es muy bueno, ¿ok? El de vacío, pero pues lo malo es que, insisto, no en todos lados hay, desafortunadamente, ¿ok? Entonces tenemos un análisis biomecánico exploratorio del movimiento de columna. ¿Qué dice este análisis? Pues nos habla de la autoextracción, la extracción rápida y la extracción armada. ¿Okay? Ahora, normalmente la autoextracción es cuando el paciente sale solo. ¿Okay? Una extracción rápida es prácticamente usar lo que llamamos el sistema de boa. ¿Okay? Le ponemos una boa y lo sacamos.
Y la extracción armada, pues ya prácticamente es sacarlo a 0 grados, a 45 grados, pero no es como antes, que antes esa extracción era como con un chaleco de extracción o era con una, una media tabla. No, eso ya no lo usamos, repito. Cuando me refiero a rápida o armada, me refiero a así, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Lo vas a sacar de manera rápida con una boa o puedes hacerlo un poquito más lento dependiendo del tipo de lesiones que tenga la víctima? ¿Okay? Una de las más comunes es la extracción a 0 grados. ¿Okay? Se llama extracción a 0 grados porque al fin de cuentas no hay que moverlo para nada. O sea, así como está, así mismo lo sacas hacia la parte de atrás. ¿Sí me explico? Así mismito va para atrás. Esa es una extracción a 0 grados. Tenemos extracción a 45 grados, dependiendo de dónde tengas que girar al paciente. ¿Sí me explico? A 90 grados, a 60 grados, pero una de las más comunes son a 0 grados. Es una de las más comunes de las que tenemos. Tenemos extracción a 90 grados, que también es otra de las más comunes, que es donde prácticamente agarramos al conductor y lo giramos hacia un lado y los pies los desenredamos y los sacamos para allá. También es válida. Muy bien. ¿Cuándo podemos usar restricción de movimiento de espinales? Ahí vemos un chaleco, dijimos, ese día no lo usamos. Normalmente los collares cervicales, recomendamos más los collares cervicales blandos. Los rígidos ya no los recomendamos tampoco. Collarines rígidos no los recomendamos que no los use. Muy bien. ¿Cuándo consideramos la restricción de movimiento de espinales? Cuando exista evidencia de lesión cervical y medular. Y para eso usamos la famosa C-Spin Roll o el Canadian Spin Roll. Muy bien, que prácticamente son los Nexus. Muy bien, es uno de los más comunes. Dime, Julia. En su momento salió este inmovilizador cervical X-Scholar, un dispositivo bastante complejo, maluco, y por ahí algunos estudios demostraron que lo único que favorecía era más tiempo en la escena. ¿Es cierto ello? Es correcto, maestro. Sí, por eso, de hecho, por eso es que no se recomiendan los collarines rígidos actualmente. Ya llegamos, se llegó a la conclusión de que los collarines rígidos, aparte de retrasar la extracción, son incómodos para el paciente, generan obstrucción de la vía respiratoria, disminuyen la presión de perfusión cerebral y aumenta la presión intracraneal. Por eso es que ya no se usan estos collares rígidos y nos vamos más hacia los... Si quieren usar un collar para extracción, pueden usar uno, pero que sea blando. Esa es la recomendación, un collar blando. ¿Ok? No collares rígidos, insisto, no se recomiendan. Algunas veces se siguen utilizando porque o desconocen o no tienen. ¿Ok? A veces yo les digo a los muchachos, había muchos estudios que las tablas rígidas hay que tirarlas, ¿no? Hay que tirar las tablas y no, tampoco podemos ser tan extremos, pues. O sea, las tablas rígidas son buenas, sí, las camillas, férula dorsolumbar, como le quieran llamar, son buenas, sobre todo para sacar un paciente de un vehículo, muy bien. Con un colchón de vacío es un broncón sacar un paciente de un vehículo, con una manta o con una camilla de lona es un broncón sacar un paciente de un vehículo, pero con una tabla rígida es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos hacer? Si tú ves alguno de estos problemas, es sacarlo a 0 grados con la camilla rígida, llevarlo a tu camilla, a tu carro camilla y quitársela. ¿Ok? O sea, es nada más para mover al paciente de la escena a la camilla y punto. ¿Ok? Y el collarín, pues, repito, actualmente ya no lo recomendamos tanto, sobre todo cuando la víctima tiene datos de traumatismo craneoencefálico. Si tiene traumatismo craneoencefálico, el collarín está contraindicado. ¿Por qué? Porque, insisto, va a aumentar la presión de perfusión, la presión intracraneal, generando pues una herniación cerebral mucho más rápido. Por eso es que no se recomienda. ¿Ok? Entonces, ojo, no estoy diciendo que no se usen nunca las tablas. Ya les dije, sí las podemos usar. Es bueno traer las ambulancias, sí, güey, tráiganlas en las ambulancias, no las saquen. La realidad es que nos hacen un parote, nos hacen un favorzote cuando queremos sacar a un paciente de un punto a otro. Lo malo es fijar al paciente la tabla y llevártelo todo el camino en la tabla. Ahí está el problema. ¿Ok? Entonces, tú lo sacas, lo subes a tu camilla, se la quitas y te lo llevas en tu camilla sin ningún problema. ¿Vale? Hora dorada. La hora dorada. Bueno, la hora dorada se llegó a la conclusión de que no sirve. ¿Ok? Ojo.
no estoy diciendo que no sirve literalmente. La hora de hablar es importante, sí, pero no la hora, pues. El paciente es tiempo dependiente. ¿Qué significa esto? Que entre más rápido esté en el hospital es mejor. ¿Por qué digo que no sirve? Porque muchos paramédicos, médicos, se quedaron con la idea de que tenían una hora para que el paciente llegara al hospital. Entonces decían, no, vamos a quedarnos no, hombre, van 15 minutos, nos quedan 45 minutos. Todavía aguanta. No, espérate, aquí no se trata de tiempo, pues. Es entre más rápido, mejor. Eso debe de quedar claro. Un paciente con trauma abdominal, trauma craneoencefálico, trauma torácico penetrante, esos pacientes tienen que ir al hospital lo más rápido posible. ¿Sí me explico? Entonces, no necesariamente es literal una hora, pues. O sea, no literalmente es, tiene una hora y si llega antes de la hora le va a ir bien. No, es entre más rápido llegue le va a ir bien. Ese es el problema. Entonces, por eso dice que la hora dorada nunca va a haber un ensayo aleatorio. ¿Ok? Entonces, nunca vamos a ver, porque no hay un estudio específico de la hora dorada. O sea, no hay. Se llega a la conclusión que entre antes llega al hospital, mejor. Y a los que llegan antes de una hora les va mejor, sí, claro. Pero si llegan antes de media hora, les va a ir mejor todavía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces la gente se queda, no, hombre, ¿cuánto lleva la extracción? 20 minutos, y todavía aguanta 15 más, hombre, no pasa nada. O sea, tenemos hasta una hora. No. No sé si quede claro ese punto. Pues. No estoy echando por la borda todo lo de la hora dorada, no. Obviamente funciona, pero entre más rápido, mejor. ¿Ok? Extracción prolongada es un esfuerzo de rescate que dure más de 4 maniobras mayores o 20 minutos. ¿Ok? Mayor a 20 minutos es una extracción prolongada o extendida. ¿Cuáles son las preocupaciones médicas durante la extracción prolongada? 1, la hipotermia. 2, el dolor. 3, la reanimación con volumen, que pueden justificar el tratamiento adicional, como calentar al paciente, ponerle sonda, ponerle sangre, manejar el dolor, ¿okay? Ese tipo de cosas que son importantes. Ahora, incluso una hipotermia leve, pues a los pacientes le dan coagulopatía, ya hablamos de eso, de que genera coagulopatía en los pacientes. Por eso es importante mantenerlos calientitos. Y están dentro del vehículo, pues no se van a mover, entonces hay que calentarlos. Ellos nos preocupan mucho. Hay que estarlos calentando. Por eso es importante mantener la temperatura y ponerle soluciones que estén calientes de preferencia. Entonces, hay unos calentadores de soluciones que los puedes usar perfectamente. Se colocan un encendedor al encendedor del carro, de la ambulancia, y ahí te está calentando la solución mientras se la estás aplicando, ¿no? Y venden otros equipos para calentar las soluciones que son muy buenos. ¿Cuál es el síndrome de aplastamiento? El síndrome de aplastamiento se da prácticamente cuando empieza a ver a las fascias, el vehículo te cae arriba, te empieza a presionar las fascias, muy bien, y empiezan a liberar productos químicos tóxicos como la mioglobina, el potasio y el fósforo. Esto producido por la rhabdomiólisis, que es la ruptura del músculo esquelético. Esta rhabdomiólisis se puede dar en pacientes que están haciendo gimnasio, que están haciendo o que se quedan acostados durante mucho tiempo. Muy bien, intoxicación por drogas, te puede dar rhabdomiólisis también, porque se rompe el músculo esquelético por presión. Y esto va a generar productos químicos como, ya hablamos, la mioglobina, el potasio y el fósforo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que cuando tú liberes esta rhabdomiólisis, ¿okay? Esto lo que va a pasar es que se va a ir directamente a los riñones. ¿Okay? Entonces, esto va a pasar a los riñones por producto de la mioglobinuria, generando una falla renal aguda. ¿Okay? Por eso hablamos de que es importante mantener al riñón trabajando. Entonces, ¿cuál es la bronca? Yo tengo que meterle líquidos para diluir esta gran cantidad de tóxicos que lleva. Entonces, yo le meto líquidos para que el riñón esté tirando de manera constante esa cantidad de toxinas. Si no, ¿qué va a pasar? Cuando se genera el fósforo, ¿se acuerdan? Generaba potasio y fósforo.
ahí funciona la bomba sodio-potasio. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos líquidos se pueden ir a un tercer espacio causando shock, pero después va a haber una acidosis que genere una fibrilación ventricular producto de la liberación del fósforo, el potasio y la mioglobina. Entonces va a pasar y va a generar esta famosa fibrilación ventricular. Antes de la fibrilación ventricular va a causar otros problemas y va a ser normalmente caracterizado por la liberación de potasio. ¿Okay? Ahora, ¿cómo puedo yo saber en mi ambulancia o dentro del vehículo del paciente, mientras yo lo trato, que el potasio está aumentado? ¿Cómo lo puedo ver de manera inmediata? Con el monitor electrocardiográfico. Por eso, mi paciente cuando está dentro del vehículo ya va a estar, uno, con vía aérea, ya sea básica, avanzada, oxigenoterapia, como tú quieras. Si tiene hemorragias, con torniquetes. Si tiene lesiones en pecho, con sellos pleurales, una descompresión torácica, lo que tú quieras. Con oxígeno para evitar el daño cerebral secundario. Y sonda Foley. Y líquidos y monitoreo electrocardiográfico. O sea, todo eso tiene que estar dentro del paciente. Ya debe de estar en el vehículo el monitoreo electrocardiográfico. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Las ondas T picudas. La onda T normalmente debe ser así. ¿Ok? La onda T debe de ser normalmente de esta manera. Así como la vemos aquí. Pero cuando el potasio se libera, la onda T se vuelve picuda. Entonces va a ser esto. Va a pasar acá y luego arriba y luego para abajo y luego. Y luego va a ser lo mismo, pero así. ¿Qué significa eso? ¿A qué se va pareciendo? Se va pareciendo más a una taquicardia ventricular. Por eso, después de la onda T picuda, lo que va a generar electrocardiográficamente se llama puntas torcidas o torsade de Pointes. Las puntas torcidas prácticamente lo que hacen es hacer esto. Es como una taquicardia ventricular donde le llamamos polimórfica, y un gran causante de taquicardias ventriculares polimórficas son el exceso de potasio. ¿Okay? El exceso de potasio que tiene el paciente en el cuerpo, que va a generar ondas T picudas, que primero va a generar, dijimos, taquicardia ventricular polimórfica, inmediatamente taquicardia ventricular, y si no se atiende, fibrilación ventricular de manera inmediata. ¿Dudas con eso? No, ninguno. Estamos claros, ok. Entonces, acuérdense, es importante el monitoreo electrocardiográfico de los pacientes que están atrapados dentro de un vehículo. Es sumamente fundamental. Ahora, ¿en cuánto tiempo se puede dar esto? 10 minutos, 15 minutos, ya puede tener onda T picuda. ¿Ok? Esto no es como que a la hora, no, no, no. Eso es en caliente. ¿Ok? La duración de la onda T, más que la duración de la onda T, insisto, va a aumentar la onda T, va a aumentar el voltaje de la onda T. Y entonces no va como tal, la duración sí la puede afectar, convirtiéndose más adelante, dijimos, en una taquicardia ventricular como tal. Muy bien. Pero se va a ver como taquicardia ventricular porque puedes tener ondas T picudas que se parezcan mucho a ritmos ventriculares, y a eso le llamamos puntas torcidas o torsade de Pointes, dijimos, ¿verdad? Las puntas torcidas o torsade de Pointes se manejan con 1 o 2 gramos de sulfato de magnesio. Muy bien, es uno de los primeros medicamentos que vamos a usar, sulfato de magnesio. ¿Ok? ¿Y a qué va el tratamiento del síndrome de aplastamiento? ¿A qué va? Uno, el tratamiento iniciarse. Ahora, ¿se acuerdan que decíamos? Si no le puedes meter medicamentos y si no le puedes meter líquidos, ponle de manera inmediata un torniquete para evitar que cuando lo liberes, toda la sangre intoxicada o toda la sangre contaminada se vaya al sistema circulatorio. Entonces, tú tienes un paciente prensado, muy bien, que lleva un ratillo ahí con la pierna prensada,
y no tienes líquidos, no tienes diuresis, no tienes nada, entonces ponle un torniquete para evitar o para disminuir los efectos del síndrome de reperfusión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El tratamiento de esto se debe iniciar antes de la extracción. ¿Y cómo se hace? Aporte agresivo de fluidos que nos permita mantener la perfusión renal y un ritmo de diuresis. ¿Y cómo yo sé que tiene un ritmo de diuresis correcto? Pues con una sonda urinaria para evitar la obstrucción tubular. Y inicialmente es imprescindible esta hecha colaboración con el equipo de rescate para ir nosotros viendo eso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Potasio. Entonces, yo lo que menos quiero es usar potasio, por eso voy a usar sodio normalmente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos y yo debo de coordinar con el equipo de extracción. Entonces, liberen poquito, van liberando y voy viendo el estado hemodinámico y el trazo electrocardiográfico del paciente. Si de repente veo que la onda T se va volviendo picuda, paramos la extracción, metemos líquido, metemos fármacos, estabilizamos la onda T y volvemos a levantar otra vez el vehículo y luego volvemos a parar y hacemos lo mismo y luego volvemos a elevar y así sucesivamente hasta que podamos extraer a la víctima sin que se nos muera de fregazo. ¿Sí me voy explicando? Por eso a veces las extracciones son muy prolongadas. Por eso hablamos de extracción vehicular prolongada y no porque necesariamente sea prolongada. A veces nosotros tenemos que volverla prolongada porque si no la vuelves prolongada se te va a morir el paciente. ¿Ok? Ahora, fíjense, hay estudios ya que me hablan de amputaciones en caso de. Entonces ya tenemos estudios que me dicen cómo sería una amputación, por ejemplo, con las cortadoras o con el equipo hidráulico. O sea, ya hay estudios de amputaciones con el equipo hidráulico para casos de estructuras colapsadas, pacientes prensados o atrapados en algún lugar. Entonces, insisto, no es algo que suene muy descabellado. Muy bien. Y estos estudios no son nuevos, pues son desde el 2011, o sea que ya hay un avance específico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento durante la extracción? Obviamente no voy a hablar de la cuestión técnica de la extracción, voy a hablar específicamente de los cuidados médicos. Uno, la permeabilidad de la vía aérea. Otro, mantener las hemorragias inmediatamente contenidas, oxígeno con mascarilla o intubación orotraqueal para evitar el metabolismo anaerobio, mascarilla antipolvo para el rescatista y para el rescatado, catéter grueso para prevenir shock e insuficiencia renal, ¿ok? Cristaloides, dijimos que empeoran la acidosis metabólica, pero si no tenemos de otras, cristaloides isotónicas, bicarbonato de sodio, ¿se acuerdan que usábamos bicarbonato en algunos casos? Si está agitado con dolor, sedación o analgesia, acuérdense que es importante el manejo del dolor y la analgesia. Descompresión progresiva, dijimos que tenemos que estar viendo el monitor y el estado clínico del paciente para ir liberando a la víctima poco a poquito. Y si hay riesgo vital, torniquete e hipotermia local o bolsas de hielo en caso de que haya alguna situación ahí muy extrema con la reperfusión. Y en ocasiones, amputación. ¿Okay? En algunos casos puede haber casos de amputación. Podemos usar reanimación de control de daños. ¿Okay? Eso ya lo hemos hablado también en algunos cursos de nosotros, la reanimación de control de daños. Entonces vamos a hablar de cómo tratar a pacientes graves, pero sobre todo dentro del vehículo. ¿Okay? Ahora, ya una vez que hiciste la extracción, ¿qué sigue? Bueno, pues después de la extracción, lo que sigue es prácticamente imágenes hacia el personal prehospitalario, dolor y patógenos, ¿okay? Trastornos por estrés postraumático y práctica de las lesiones aprendidas. ¿Cuál es el problema con esto? Que puede generar problemas importantes en el personal. ¿Okay? El personal, al momento de haberse encerrado con el paciente dentro del vehículo en un espacio confinado, escuchando ruidos, escuchando los gritos del paciente, con el estrés que se requiere, para estar dentro del vehículo. Obviamente esto va a generar algunas situaciones de estrés postraumático en el personal rescatista. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer un debriefing después de esta operación
y hablar con el paramédico o con el personal que estuvo involucrada en la reanimación del paciente o en la atención del paciente y ver cómo se siente, ver cómo está, muy bien, para evitar pues daños prácticamente a su sistema o a su situación psicológica. ¿Okay? Muy bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda que tengan del tema que acabamos de ver? Si me pudiera repetir el medicamento que se usa para cuando hay un síndrome compartimental. Sulfato de magnesio usamos normalmente para evitar el tosar de pointes. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Es lo que normalmente usamos, el sulfato de magnesio, 1 o 2 gramos, dijimos, para las puntas torcidas. Y con eso. Muy bien. Las soluciones por lo general, ¿a cuánto es la temperatura que se tiene que administrar para estas situaciones? De 39 grados. preferencia, de preferencia 38 grados, de 36 a 38. De preferencia. Ok, muchas gracias. ¿Ok? De 36 a 38 grados, esa es una de las indicaciones que tenemos para las soluciones calientitas. En algunos de los casos recomendamos ponerlas en la ambulancia, ahí cerca del motor, ¿no? En la concha del motor, para que se vayan calentando y cuando lleguemos, pues ya tengamos unas soluciones calientitas, ¿no? Aquí en Hermosillo, pues normalmente están calientitas las soluciones, pues estamos a 50 grados, ¿no? Entonces, normalmente están calientitas, no batallamos tanto, pero en el hospital, pues ahí sí están heladas porque están en el aire. En la ambulancia, cuando pues prenden el aire, pues también a veces se enfrían de manera rápida. Entonces hay que tener mucho cuidado nada más con ese tipo de situaciones. Muy bien. Pues, ¿alguna otra duda que tengan, jóvenes, de lo que vimos el día de hoy? ¿Todo claro? Oh, claro, perfecto. Muy bien. Sale pues, si no hay más, jóvenes, muchísimas gracias. A disfrutar el sábado. Es sábado, el cuerpo lo sabe. Este, hay que aprovechar el fin de semana ya bien aprovechado. Ya después de una clasecita, ahora sí, lo que sigue, ¿verdad? Muchas gracias, Doc, por la, el tema de suma importancia. Muchísimas gracias a ustedes por asistir. Muy bien. Igual ahorita los que hicieron el pago de la constancia, ahorita se las mando. Muy bien, en una hora más o menos se las hago llegar. Muy bien. Si alguno de ustedes sigue interesado, pues manden mensajito y ahí nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Ahí estamos, pues un abrazo a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.